Este video lo hice por esta razón, porque en los últimos días de este pasado 1, 2 y 3 de marzo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Organización del Atlántico Norte de origen norteamericano, y hablo del señor Philip Bradloff, ha estado acusando constantemente precisamente a Rusia de todo lo malo, de todo este caos que ha traído precisamente la intervención en Siria. Ahora, a pesar de que son diferentes noticias, a pesar de, lo voy a decir de una manera directa para que entiendan. Por un lado, en una noticia muy importante, acusa a Rusia de ser el responsable de la muerte de civiles precisamente en Siria. Otra noticia del señor que viene de diferentes medios y que lo dice el señor Philip Bradloff, también asegura que las armas que ha utilizado precisamente Rusia en Siria no son muy eficientes, y es precisamente por eso por lo que ha destruido parte de la infraestructura de Siria. Ahora, lo acusa también a Rusia de ser el responsable de la crisis migratoria que sufre Europa por parte de los países del Medio Oriente, especialmente de Siria. No se les olvide que en videos anteriores les dije precisamente que también ante el Comité de Seguridad del Senado de los Estados Unidos había asegurado precisamente que la Organización del Atlántico Norte estaba lista para enfrentar, en caso de una guerra, enfrentar a Rusia y continuar esa guerra hasta derrotar a Rusia. O sea, buscan una guerra con Rusia de cualquier manera. Y precisamente este pasado 2 de marzo nuevamente asegura que la Organización del Atlántico Norte, los países miembros de este organismo, necesitan por lo menos cuadruplicar, o sea, ya no, como lo dije en videos anteriores, ya no el doblar la inversión en armas para detener esta agresión rusa. Ahora es cuadriplicar la inversión en armas, claro que beneficia únicamente al complejo militar industrial de los Estados Unidos, al de Francia, al de Inglaterra y a estas dos naciones. El de Alemania no nada tiene que ver con porque son los países de la triple alianza, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, los principales proveedores de armas y por supuesto los principales o los países que más beneficiados se ven con la venta de armas. Por supuesto que todos los países, como son muchos miembros de la Organización del Atlántico Norte, necesitan cuadriplicar la cantidad de dinero que utilizan en la compra de armas, obviamente. Pero ¿quién es el agresor? Rusia. Y lo acusa, como les acabo de decir, aquí viene la verdad sobre lo que está diciendo el señor Bradloff. Para empezar, se le olvida mencionar precisamente referente a la crisis migratoria, que esta empezó mucho antes de que Rusia interviniera en Siria. Solamente que los medios de comunicación de Estados Unidos y Europa, como prefieren y como se les paga para que callen la verdad y solamente le mientan y de una o de otra manera distraigan al público de la realidad, obviamente nunca reportaron que esa crisis migratoria ya existía mucho antes. Y esta surgió desde intervenciones ilegales por parte de Estados Unidos y la Organización del Atlántico Norte en contra de Irak, donde destituyeron y mataron al señor Saddam Hussein. De ahí surgió el terrorismo, apoyado y financiado por las mismas naciones que hoy sufren las consecuencias de esa invasión, Europa y los Estados Unidos. La caída de Saddam Hussein trajo y dejó un hueco que lo llenaron precisamente los terroristas. La guerra en Afganistán en contra del Talibán, que ya controlaba el poder precisamente en Afganistán, pero que no era conveniente para los Estados Unidos y que también destituyeron. De ahí inició la guerra en Afganistán, obviamente, y de ahí empieza el desplazamiento de las personas en toda la región. En Libia, una guerra ni siquiera autorizada por la Organización de las Naciones Unidas, por Rusia, ni por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahí también Estados Unidos fue, junto con la Organización del Atlántico Norte, los responsables de destruir la nación más avanzada, la nación con el mejor desarrollo no solamente de África, sino del mismo Medio Oriente. La nación que tenía un futuro claro y firme con el señor Muammar Gaddafi, pero que por crear y buscar ante la Unión Africana una moneda propia, el Golden Dinar, por esa razón, por crear una moneda independiente a la de Europa y a la de Estados Unidos, su dólar, y que iba a vender su petróleo únicamente en diferentes monedas, de ahí
Esa fue la razón para justificar y crear de Muammar Gaddafi a un monstruo que nunca existió. Un país que era el mejor de Medio Oriente y de todo África, pero que no era conveniente para Estados Unidos ni para Europa. Y claro, ahora, ahí venimos ahora, nuevas intervenciones, guerras encubiertas por parte de la CIA, por parte de Francia, por parte de Inglaterra, nuevamente en Libia, y han asegurado precisamente que intervendrán en Libia, aún si hay un acuerdo para formar un gobierno. Yo estoy hablando de un gobierno en Libia, en caso de que aún, ya sean grupos terroristas, grupos moderados y el mismo gobierno de Libia llegan a un acuerdo para crear una coalición y un gobierno de coalición, Estados Unidos, la Casa Blanca, asegura que de cualquier manera intervendrá. ¿Por qué? Porque todos estos, para estar de acuerdo en Libia, en un gobierno único para la gente de Libia, obviamente sería que buscar nuevas alternativas. Pero si no es Estados Unidos la alternativa, por lo tanto, van a intervenir aún cuando se conforme a un gobierno. En el plan B, precisamente, que trabajaba para Siria, era intervenir militarmente con el apoyo precisamente de Saudi Arabia, de Turquía, con los ejercicios militares que pretenden realizar más de un aproximado de 400,000 soldados y miles de tanques, ejercicios militares para tratar de llevar una guerra terrestre en contra del mismo Siria y destituir al gobierno de Bashar al-Assad. Esto todavía no se ha hecho, esto todavía está en juego. No sabemos realmente qué va a pasar ahí, pero eso es lo que viene, precisamente ese es el plan B, una intervención terrestre por parte de Saudi Arabia y sus aliados en Medio Oriente, incluyendo al mismo Turquía. Pero obviamente eso es plan B, pero parece que no está saliendo de acuerdo con los Estados Unidos, y ahora el Consejo de Seguridad o el Consejo del Golfo Pérsico, que es liderado precisamente por Saudi Arabia, su principal aliado. Y aquí viene lo importante y el detalle más importante. Nombran, y estoy hablando de que es, digamos la coalición o el consejo o los países que conforman los países del Medio Oriente, en los cuales obviamente no incluye a Irán, no incluye a Siria, no incluye a Líbano, a estas naciones que de una u otra manera son independientes, no son aliados de Estados Unidos ni de los países europeos. Esta coalición ha puesto al grupo de resistencia libanés Hezbollah, que ha luchado hombro con hombro con el gobierno y el ejército de Siria para derrotar precisamente al terrorismo, en favor de Bashar al-Assad y del mismo Rusia, apoyándolos para destruir el terrorismo. Ahora es puesto por los países del Golfo Pérsico como grupo terrorista, porque ¿saben cuál es el plan? Precisamente ahora poner a el Líbano y a este grupo de resistencia libanés, el más poderoso, el único ejército que ha podido enfrentar al ejército del mismo Israel, y el único capaz de enfrentarlo y derrotarlo. Ahora lo ponen como grupo terrorista, y con esto prácticamente van a tratar de desestabilizar el Líbano para tomar posesión del Líbano. La ventaja sería para Israel tomar este río que siempre quiere y que ha querido todo el tiempo, y no recuerdo el nombre ahorita, un río muy importante. Y obviamente, nuevamente, a partir de ahí, que se encuentra el Líbano muy cercano a la capital de Damasco, la capital de Siria, continuar con esta guerra en contra, precisamente, de Bashar al-Assad, de Siria, y por qué no, en contra del mismo Irán y en contra del mismo Rusia. Así que, amigos, las cosas no han terminado ahí. Ellos siguen planeando, buscan. Ya Rusia les ganó estas dos cartas, buscan otra. Para la siguiente, Rusia les tendrá nuevas cartas, por supuesto. Pero, amigos, nos vemos a la próxima. Muchas gracias.